jóvenes, vamos a preparar nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Estamos estudiando una serie de predicaciones, hermanos, con base en el Sermón del Monte. La serie se llama Las leyes del reino de Dios. El Sermón del Monte, hermanos, uno de los primeros grandes sermones que dictó nuestro Señor Jesucristo, tienen como propósito establecer los principios de vida que Él quería que regularan la vida cristiana de aquellos que le seguían. Cuál es el carácter, cuál es el comportamiento, cuál es la forma de ver la vida que esperaba de aquellos que le siguieran o que le siguiéramos. Hemos visto a través de las últimas 16 semanas que seguir a Cristo implica un cambio radical, que seguir a Cristo implica un cambio de mente, que seguir a Cristo implica también considerar que ahora nuestra vida debe de ser un testimonio para los demás. No solamente en las pequeñas cosas, sino en las grandes cosas. No solamente en la escuela, no solamente en la casa, sino también en el trabajo, también en la sociedad en la que vivimos, e incluso la manera en la que llevamos nuestro matrimonio o cómo resolvemos los problemas para no tener que llegar a una separación o un divorcio como vimos nosotros la semana pasada. Comentábamos, hermanos, que lamentablemente en la época de nuestro Señor Jesucristo, los maestros de la ley, llámense fariseos, llámense saduceos o llámense escribas, habían relajado tanto la obediencia a las Escrituras que al haber ese relajamiento a la obediencia, empezaron a haber muchas libertades, de tal manera que esas libertades hicieron que la sociedad viviera en medio de un libertinaje. Y vamos a hablar nosotros el día de hoy un tema, hermanos, que le puse como título, reconsidera antes de prometer. Hermano, ¿algún día le has prometido algo a Dios? ¿Algún día en medio de una situación le prometiste a Dios? Es que si tú me das, hago esto. Si tú me respondes, hago el otro. Es que si me sanas, ahora sí ya voy a ir a la iglesia. Es que si me das ese trabajo, ya voy a leer la Biblia. Es que si tú me cambias de trabajo, ya voy a llegar temprano. Es que si mis hijos hacen esto, ya no voy a faltar. Es que, Señor, te voy a dar, voy a hacer. Y muchas veces, hermanos, prometemos sin pensar primero, sin reconsiderar. Jesucristo va a hacer un llamado a aquellos que le seguimos a reconsiderar nuestras promesas antes de hacerlo. Porque el Señor espera que un cristiano, hombre o mujer, seamos personas que hablemos con la verdad. Si un cristiano aprende a ser sincero en sus palabras, jamás va a tener la necesidad de jurar, que de hecho la Biblia nos dice que es algo que no debemos de hacer ya. Y eso es de lo que va a hablar Jesucristo el día de hoy. El título es Reconsidera antes de prometer, con base en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Pensemos primero, hermanos, antes de prometerle algo a Dios, una cosa pequeña o una cosa grande. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 5, 33 al 37 dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Hermanos, debido a que los maestros de la ley, que sí habían entendido la palabra, se habían dado cuenta que realmente era muy difícil guardar los mandamientos de Dios, empezaron a actuar de una manera en la que se dieron a la tarea de encontrar la manera, de encontrar la forma en la que ellos le podían dar vuelta a los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Se preguntaron ellos, ¿cómo podemos hacer para que para que hagamos lo que este mandamiento dice que no hagamos, pero sin violar la ley? Va de nuevo. Ellos dijeron, ¿cómo le hacemos para poder hacer lo que este mandamiento dice que no hagamos, pero sin pecar? Y ya desde allí están pecando, porque están tratando de cambiar
la voluntad de Dios y están tratando de encontrar la manera de cómo no hacer lo que Dios dice, es decir, de amoldarse. Ellos querían amoldar la ley para que pareciera que no violaban, hermanos, algunos de los mandamientos que el Señor había hecho, y en este caso es los juramentos. Ellos idearon una manera para que los demás pudieran jurar de tal manera que eso pareciera que no ofendía a Dios. Pero Jesucristo les dice, ustedes han escuchado ya que desde la antigüedad se ha dicho, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus promesas. La palabra de Dios dice, hermanos jóvenes, señoritas, hermanos adultos, que cuando nosotros le prometemos algo a Dios, sin importar las circunstancias en las que nos encontremos, en el momento en el que de mis labios sale una promesa a Dios, un compromiso, yo lo tengo que cumplir. Porque aunque tú lo olvides, Dios no lo va a olvidar. Aunque yo considere que no es importante, Dios no lo olvida. Por eso, hermanas, hermanos, tengamos mucho cuidado. Es que si haces que mis hijos sean más buenos, si quieres que sean más obedientes, que mis padres no se peleen tanto, que mi esposo ya no sea tan violento, que mi jefe esto, entonces yo, Señor, me comprometo a hacer esto contigo. No. Porque dice Dios, tienes que cumplir lo que prometes. Es una exigencia delante de Dios. Vamos a ver, con base en la Biblia, hermanos, que jurar en falso es un pecado, hermanos, delante de Dios. Vamos a la Biblia, vamos a leer 4 pasajes en la Escritura que quiero que consideremos brevemente. No voy a dar una explicación grande, solamente quiero tomar las ideas principales para que nos demos cuenta que Dios dice que no va a dar por inocente al que le jure y no cumpla, y que Él en algún momento de su vida va a demandarle por esa palabra. Dice el primer pasaje en Éxodo capítulo 27, versículo 7. Para aquellos que toman nota, voy a dictar los versos y los vamos a ir leyendo poco a poco. Éxodo 27, Levítico 19, 12, Números 32 y Deuteronomio 23, 21. Lo repito, vamos a leer Éxodo 27, Levítico 19, 12, Números 32 y Deuteronomio 23, 21. Hermanos de la izquierda, derecha para ustedes. Ustedes, por favor, busquen, los hermanos de la izquierda, por favor, Éxodo 27. Los hermanos del medio, busquen Levítico 19, 12. Los hermanos de la derecha van a leer Números 32 y su servidor va a leer Deuteronomio 23, 21 para hacer más ágil esto, ¿sí? Bien. Los hermanos de la izquierda, vamos a leer todos juntos Éxodo 27, cuando ya la mayoría estemos allí. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, ¿qué significa tomar en vano? Olvidarnos quién es Dios. No te olvides quién es Dios. No te olvides a quién estás poniendo como testigo de tu juramento. Porque si tú no estás cumpliéndolo, tú estás pasando por alto quién es Dios. Estás deshonrando su nombre. Vamos a ver lo que dice, hermanos, el 19:12, hermanos del medio. Dice así: y no jurarás falsamente por mi nombre. Dice, profanando así el nombre de Dios. Otra vez, todos juntos dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Hermanos de la derecha, todos juntos dice, cuando alguno hiciere voto, Números 32, ¿sí? Dice así, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ligando, ¿qué dice? Su alma. Tu vida está ligada a ese juramento, a ese voto, a esa promesa que tú le hiciste. Les voy a leer el último. Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo,
porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Hermanos, no necesitamos ser grandes conocedores de la Biblia para entender que en estos 4 versículos, ejemplo de muchos otros, lo que el Señor está diciendo es simple. ¿Qué es? Que cuando yo le prometo algo a Dios, tengo que cumplirlo. Punto. ¿Estamos bien ahí todos? Bien. Pero los fariseos, los maestros de la ley, dijeron, la palabra de Dios dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano cuando juramos. Pero si nosotros cuando juramos no mencionamos a Dios, entonces ya no es pecado. Vamos a buscar otras salidas. Y entonces dijeron, te juro por Jerusalén, te juro por mi cabeza, es que te juro por mis hijos, Señor. Es que te juro por mi mamá, te juro por lo que más quiero, a mi suegra, te juro por lo que más quiero, a mi yerno. ¿Por qué se ríen, hermanos? Bueno, por mi suegro. Se hace, nada más se hace. ¿Sí me explico? Dice Dios, a ver, espérate. Cuando tú juras por algo, aunque tú no menciones mi nombre, me estás incluyendo a mí, porque todo en el mundo es mío. Es decir, aprendieron la manera de acomodar a su antojo y para su beneficio la palabra de Dios de tal manera que ellos sí se comprometían, sabían que no había problema en que no cumplieran con sus compromisos porque tomaron la decisión de ir por esas salidas viables que los maestros de la palabra, de la ley, habían inventado supuestamente con el propósito de que ellos no pecaran. Vamos más adelante a Mateo capítulo 23, versículos 16 al 22. Cuando Jesús se da cuenta de esa salida viable, aparentemente que los fariseos habían inventado, que se habían sacado de la manga, como que decimos coloquialmente o vulgarmente, vamos a ver lo que el Señor les dice en Mateo capítulo 23, versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Es decir, cualquier argumento que tú quieras tomar con el propósito de comprometerte con Dios y no usando su nombre, entonces dice Dios, estás faltando, estás pecando, porque estás queriendo darle la vuelta a algo que es muy claro, es el compromiso que tú haces delante de Dios. Un voto ante Dios, hermanos, es un voto obligatorio. Es algo con lo cual yo estoy ligando mi vida, con lo cual estoy ligando mi alma. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, todo le pertenece a Dios. Dice, no juras por tu cabeza, sí la tienes en tu cuerpo, pero yo te hice a ti. No puedes ni siquiera cambiar el tono de tu cabello. Los tintes no cuentan, hermanos. No puedes añadir estatura a tu cuerpo. No puedes jurar por el cielo, no es tuyo, dice Dios, nada es de ustedes, todo es mío. Lo que el Señor les está diciendo a sus seguidores es, aprendan a ser honestos, aprendan a ser sinceros, aprendan a decir sí o no, punto. Nada más.
Ahora bien, la sinceridad que Dios esperaba de los suyos en cuanto a los compromisos que hacemos con Él, ¿se referirá únicamente en lo que tiene que ver en mis tratos con Dios o también en mis tratos con los demás? Con todos. Un cristiano debe de ser una persona que habla con sinceridad ante todos. Hermano, un cristiano tiene que hacerle saber a los demás que su palabra tiene un valor. Si tú prometes algo en tu trabajo, a tus hijos, a tu cónyuge, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, cúmplelo. Y no nos lavemos las manos diciendo, pues es que ¿a poco te la tomaste en serio? Es que era una broma. Es que sí, ahora sí lo voy a hacer. No. El cristiano es una persona que debe de pensar antes de hablar y debe de ser tan confiable que jamás en su vida tenga la necesidad de jurar, porque no debemos de jurar. Hermanos, no es correcto como cristiano decir, es que te juro por Dios que voy a hacer esto y te lo juro. No. Cuando nosotros juramos, involucramos a Dios. Y cuando prometemos algo a alguien, también. Porque Él es testigo de la vida que nosotros estamos viviendo y de las palabras que estamos diciendo. Por eso es que cuando alguien te dice, oye, ¿puedes hacer esto? Y sabes que no puedes, pero para quedar bien dices que sí, aunque después expliques por qué no, simplemente di, ¿no? ¿Nos damos cuenta? Aprende a decir sí, aprende a decir no. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 12. Un voto es obligatorio independientemente de la fórmula que lo acompaña. Siendo así, la implicación real de la ley es que tenemos que guardar nuestras promesas y ser gente de palabra. Jesús quiso corregir algo que en su tiempo estaba funcionando mal, que se había entendido mal. Pero lamentablemente, hermanos, el pueblo no lo entendió y tuvo que decirles que Dios castiga. Por eso que tenían que cumplir sus promesas. Yo como hijo de Dios, tú como hija de Dios, hermana, tenemos que aprender a cumplir nuestras promesas. Cualquiera que ésta sea. Hermano, hoy le dijiste a Dios, Señor, este año sí voy a leer la Biblia y te quedaste a la mitad, ya rompiste una promesa. Hoy le dijiste, Señor, ahora sí voy a orar y no oraste, ya rompiste la promesa. Pidámosle perdón a Dios y dijamos, Señor, perdóname, no cumplí lo que te prometí, ahora voy a hacer aquello que yo te prometí. Vamos a ver Santiago capítulo 5, versículo 12. Si nosotros estimamos más o menos que el ministerio del Señor Jesucristo se llevaría por el 30, 33, cuando Él está predicando el Sermón del Monte al principio de su ministerio, e investigamos cuándo se escribió aproximadamente, hermanos, esta primera epístola, la de Santiago, allá por el 45, 50 después de Cristo. Y no que haya dos. No estoy diciendo que es la primera epístola de Santiago porque hay segunda, sino porque Santiago es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. El primer libro escrito del Nuevo Testamento no es Mateo. Mateo está ahí en orden porque es el más grande. Tiene 28 capítulos y el más pequeño es Judas y tiene un capítulo. Están ordenados ni siquiera cronológicamente por tamaño, del mayor al menor. Apocalipsis, que tiene 22, está al final porque su contenido es completamente diferente al de las cartas y epístolas. Pero el primer libro escrito del Nuevo Testamento es Santiago. Santiago se escribió aproximadamente entre el 43, 45, máximo, no más del 50. Es decir, 20 años después de que Jesucristo dejó en claro que no se tenía que prometer, en el primer libro inspirado por Él, se escribió lo siguiente. Santiago 5:12. Estoy por terminar. Recuerden que los mensajes estoy procurando ser más breve, directo. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Para que Dios no te castigue. Para que no caigas en condenación. 20 años después aproximadamente de que Jesucristo había dejado en claro que no tenían que jurar, no tenían que hacer uso de esas salidas, ¿qué pasó?
se siguió practicando lo mismo. Hoy han pasado 20 siglos. La pregunta es, ¿habremos aquí alguno que le hemos prometido algo a Dios y que no lo hemos cumplido? Si es así, este pasaje es para ti y es para mí. Tenemos que aprender a que nuestra palabra sea sí o sea no. No sea que nosotros voluntariamente nos estemos colocando bajo una situación de condenación, entiéndase, en la que nosotros podemos ser disciplinados por Dios. Conclusión. Seamos honrados en nuestra manera de hablar. Hablemos con honestidad. Que cuando la gente te escuche decir o dar una promesa, viva con la confianza de que la vamos a cumplir. Sobre todo cuando la hacemos ¿a quién? A Dios. Que Dios los bendiga.